Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes una semana más. Aquí estoy junto con mi familia, en mi casa. Las instrucciones del gobierno siguen intactas, seguimos con la misma situación, así que seguiremos transmitiendo desde aquí mientras el gobierno no cambie la señal. Bueno, nosotros vamos a tener que avanzar con la vida cristiana, con estas circunstancias, avanzar con las cosas que tenemos que definir como iglesia, y como estamos estudiando los requisitos para ser anciano, puesto que tenemos ya próximamente el proceso de elección de nuevos ancianos en Árbol Plantado, todo parece indicar que este proceso lo vamos a vivir de manera virtual. Al final les voy a dar algunas noticias al respecto para que todos los miembros de Árbol Plantado sepan cuáles son los planes. Digo, es breve en cuanto a la forma en que vamos a estar haciendo esto de la votación, claro, a menos que el gobierno cambie las instrucciones, pero al final daré una breve explicación de cómo vamos a estar procediendo, porque nos estamos acercando al final de este proceso. La semana pasada hablamos sobre los requisitos de de no ser un neófito, tener buen testimonio de los de afuera, 2 requisitos. Y dije que faltaban 3 requisitos todavía pendientes, ¿verdad? Pero me equivoqué, conté mal, faltan 4. Entonces, vamos a partir esos 4 requisitos en la carta de Tito en 2 temas más. Y después de ahí veríamos un tema más sobre cómo sería el proceso de elección, cuáles son los posibles caminos a seguir, si llegamos todos a un acuerdo unánime, si no, y cosas de ese tipo, criterios finales antes de pasar a eso. También vamos a tener que tener unas juntas de miembros, que lo vamos a hacer virtualmente, y después procederemos a hacer la elección. Entonces nos quedan pocas semanas para definir ya este proceso. Es necesario que en Árbol Plantado ya tengamos nuevos ancianos, más personas que estén pensando en cómo beneficiar a la iglesia, y bueno, beneficiarnos todos también con los dones de ellos, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a estudiar los 2 requisitos que vamos a ver hoy, repasemos brevemente los 2 que vimos la semana pasada. Dijimos que no debía ser un neófito, y este criterio o este requisito significa que no es un recién convertido, es un hombre maduro. Ha pasado por suficientes problemas, fracasos, conflictos, traiciones, etcétera, que le demuestran que no puede hacer las cosas por su propia fuerza y capacidad. Esto lo hace humilde y dependiente de Dios y de su palabra, y es un hombre consciente del potencial de maldad en él y en los demás hermanos en Cristo. Bueno, lo analizamos con detalle la semana pasada. Y con respecto al requisito de tener buen testimonio de los de afuera, dijimos que es un hombre que se comporta sabiamente con los que no son cristianos. Su plática es amena y de buen gusto. Espera el momento oportuno para hablar de Cristo y del Evangelio. Tiene buena reputación con los de afuera. Es congruente con su vida adentro y fuera de la iglesia. Y si hay reproches en su contra, son injustificados. Como quiera, al final vamos a hacer un repaso de todos los requisitos. Yo entiendo, ¿verdad? Es humano entender que se nos olvidan. Hemos estudiado los 19, bueno, todavía no acabamos, vamos a estudiar hoy el 16 y 17 de los 19 requisitos que están especificados. Entonces es normal que ya no nos acordemos bien de todo lo que estudiamos. Entonces, al final de este tema, no el día de hoy, sino de esta serie, vamos a ver cada uno de los requisitos para tenerlos frescos, y también en la elección vamos a recordarlos previamente, ¿verdad? En juntas de miembros anteriores, para que ninguno se le olvide. Entonces, leamos los últimos 4 requisitos que tenemos pendientes, que todos aparecen en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 8. Dice: al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Los 4 que nos faltan es amigo del bien, justo, santo y disciplinado. Ser hospitalario y sensato ya los vimos junto con unos requisitos que estaban en la carta de 1 Timoteo capítulo 3. Así que estos 4 son los que nos quedan hoy. Vamos a ver el día de hoy el requisito de amigo del bien y justo, que ese es el nombre del tema. Amigo del bien, justo. Antes de empezar a estudiar, entonces, vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias, gracias porque estamos aquí. Gracias porque podemos seguir de una u otra forma estudiando juntos tu palabra. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos muestres quiénes son aquellos a quienes tú has escogido para que funcionen como ancianos en Árbol Plantado.
Entendemos que nosotros no podemos establecer ancianos, Señor, no tenemos la capacidad de darle a los hombres los requisitos que se requieren, solamente tú puedes hacerlo y por eso te rogamos que nos permitas entender, que nos permitas comprender y saber evaluar de manera correcta cada uno de los requisitos que están explícitos en tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos tener un proceso bíblico en la elección de nuevos ancianos. Te damos gracias de antemano. Amén. Muy bien, empezamos con el primero. El anciano debe ser amigo del bien. En este caso, el candidato anciano debe ser amigo del bien. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra griega es philagathos. Se traduce como amar lo que es bueno. Según la concordancia Strong, es amar lo que es bueno. Ahora, según el diccionario Helps, dice es un afecto personal por lo que es intrínsecamente bueno, refiriéndose a un amante o amigo de lo que Dios ama. Fíjate la diferencia, ¿verdad? Amar lo que es bueno es lo que nos dice la concordancia Strong. El diccionario Helps nos dice afecto personal por lo que es intrínsecamente bueno, pero luego relaciona directamente a Dios, un amante o un amigo de lo que Dios ama. La palabra philagathos se compone de dos palabras, filos y ágathos. La palabra filos se traduce, según el diccionario Helps, en alguien amado de una manera personal e íntima, un confidente de confianza, querido en un estrecho vínculo de afecto personal. Y la palabra ágathos se traduce como inherentemente bueno, describe lo que se origina en Dios y es fortalecido por Él en su vida a través de la fe. Entonces, me llama la atención cómo el diccionario Helps involucra directamente a Dios en la definición de esta palabra. No nada más es amar lo que es bueno en general, sino amar lo que es intrínsecamente bueno, lo que proviene de Dios, lo que se origina en Dios. Entonces, podemos decir en términos simples que un anciano debe ser amigo del bien o debe amar el bien. Pero cuando la NBI nos habla de Dios directamente, tenemos que entonces pensar y analizar qué es lo bueno, ¿verdad? Porque en nuestra cultura actual, en nuestra sociedad, se considera que prácticamente las verdades absolutas no existen. Y aunque es una contradicción, ¿verdad? Están absolutamente seguros de que no hay verdades absolutas, pero el estar absolutamente seguros ya es una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, es contradictorio, pero bueno, normalmente se entiende que lo bueno es algo relativo. Lo bueno o lo malo va a depender de la perspectiva de la persona. Y quisiera ponerte un ejemplo, porque si un anciano debe ser amigo de lo bueno o amante de lo bueno, tenemos que tener muy en claro qué es lo bueno, ¿verdad? Para evitar confusiones. Quizás alguien considera que algo es bueno y otras personas consideran que eso mismo no es bueno, sino malo. Entonces déjame tratar de poner un ejemplo, una ilustración para ver si se entiende este punto. Imagínate que tú estás en este ejemplo, no tienes dinero, te llega el recibo de la luz, que puede ser terrorífico para muchos, sobre todo en la cuarentena, porque te la pasas en la casa, y más en este tiempo le llamamos la canícula, los días más calurosos de todo el año, ya sea que tengas simplemente ventiladores o aires acondicionados, climas, etcétera, pues vas a estar consumiendo más luz de lo normal, que tienes que estar encerrado y aparte el calorón se vuelve insoportable. Pero imagínate que, para hacer el ejemplo simple, te llega el recibo de la luz y tienes que pagar 500 pesos de luz. Algunos van a decir que barato, pero es un ejemplo nada más, es ficción, no es la vida real. Ahora, no tienes dinero para pagar y hoy se vence el recibo. Sabemos muy bien que aquí los de servicio de la luz podrán ser lentos o podrán demorarse en atender algún problema, pero cuando se te vence el recibo, de inmediato vienen y te lo cortan, ¿verdad? Son muy eficientes en eso. Entonces, si no pagas hoy, te cortan la luz, necesitas 500 pesos y no tienes dinero, ¿verdad? Por más que buscas, pides prestado, no hay quien te preste. No hay forma de que obtengas esos 500 pesos. Entonces, imagínate que te sales a caminar a buscar alguna forma de obtener dinero y delante de ti va un señor que, pues imagínate, va como unos 2 metros, 3 metros delante de ti y va caminando y saca su cartera y al sacar su cartera no se da cuenta que se cae un billete al suelo. Ahora tú alcanzas a ver que se cae ese billete y te detienes, van los dos caminando, ¿verdad? Él va delante de ti, saca su billetera, se cae el billete, él no se da cuenta, pero tú sí.
Entonces disimuladamente te detienes y haces como que te agachas a amarrarte el zapato y ves que es un billete de 500. Justo lo que tú necesitas para atento porque ya tienes los 500 pesos, ¿verdad? ¿Estás feliz? Incluso algunos van a decir, gracias Dios, porque me mandaste justo lo que necesitaba. Ahora mi pregunta es, ¿eso que pasó fue algo bueno o fue algo malo? Digo, muchos al ver ese ejemplo van a decir, pues es algo muy bueno, ¿verdad? Porque qué casualidad que el billete que se le cae es de 500, justo lo que yo necesito, y nadie me vio. De hecho, algunos serían capaces de darle gracias a Dios y dar testimonio en la iglesia del milagro que les pasó, ¿verdad? Así que yo entiendo el por qué algunos van a decir, claro que sí, esto es muy bueno. De hecho, esto es un regalo de Dios, dirían algunos. Otros dirán, claro que eso no es bueno, se siente muy feo perder un billete de 500. ¿Alguna vez has perdido un billete de 500 pesos? Acá en México el billete de mayor denominación es de 1,000 pesos, pero son muy pocos los establecimientos que te permiten usar esa denominación del billete. Por algunas razones que se falsificaron algunos billetes en el pasado y no quieren batallar. Bueno, el punto es que el billete más grande que te aceptan normalmente aquí en nuestro estado es el de 500. Ahora, ¿qué se sentirá perder un billete de 500? Pues es mucho dinero. Y simplemente se te cayó, ¿verdad? Y qué mal que la persona que estaba atrás de ti no te dijo nada. Así que eso no pudo haber sido algo bueno, fue algo malo, ¿verdad? Pero otro podría decir, pues mira, es relativo, porque es algo bueno para el que se lo encontró y es algo malo para el que lo perdió. ¿Se entiende? Normalmente esa es la postura de nuestra sociedad actualmente. Lo bueno o lo malo es algo relativo. Depende de la circunstancia, depende de quién eres, ¿verdad? De si tú fuiste quien perdió el billete o tú fuiste quien se lo encontró. Pero como cristianos debemos tener muy clara la respuesta. Bíblicamente hablando, el bien y el mal no son cosas relativas, son verdades absolutas. Un cristiano debe de saber perfectamente que el bien es algo absoluto y entiendo que muchos cristianos no lo sepan. Pero pensemos, si el bien y el mal son cosas relativas y depende de tu perspectiva o dependen de la circunstancia, estamos diciendo entonces que en última instancia no existe algo definitivo como bueno o algo definitivo como malo. Es decir, no existe el bien y el mal, solo es cuestión de percepción, ¿verdad? Eso es lo que está muy de moda en nuestra cultura. No existe una verdad absoluta. Un hombre dice que es mujer, dice, bueno, entonces si tú crees que eres mujer, vamos a tomarlo como que es una verdad, verdaderamente eres una mujer. Pero la realidad me dice otra cosa, pero no importa. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su perspectiva y si para él eso es verdad, pues bueno. Oye, pero ¿no crees que es malo hacer eso? No, ¿por qué? Para él es muy bueno. Podrá ser malo para ti, para él no. Pero cada quien su perspectiva, ¿verdad? Cada quien su verdad. No, eso es un serio problema. Bíblicamente hablando, tenemos que tener definiciones claras, porque la Biblia dice que un día va a juzgar a todo el mundo, ¿verdad? Y si los va a juzgar y dice que va a condenar al que ha pecado, entender lo que es el pecado, lo que es el maldad, lo que es la maldad, perdón, y lo que es bueno es fundamental para el cristianismo. Y si en última instancia depende de cada persona, pues va a ser muy complejo vivir la vida cristiana porque no tendríamos ningún estándar, ningún parámetro de referencia. Entonces, para poder entender cómo es que un anciano es amigo del bien o es amigo de lo bueno, tenemos que definir el bien y el mal en términos bíblicos. ¿Qué es el bien o qué es el mal? Entonces, empecemos con el mal, que quizás va a ser más fácil de comprender. ¿Qué es el mal? Bueno, el mal no es algo. El mal es la ausencia del bien. Quizás te parezca a los que tienen poco tiempo siguiéndonos en las transmisiones y en las predicaciones de Árbol Plantado, quizás no habías escuchado esta definición, ¿verdad? Que el mal no es algo. El mal no existe, pero no piensen que estoy hablando en términos relativos. Cuando digo que el mal no existe, me refiero exactamente lo mismo cuando digo que el frío no existe. Alguno va a pensar, claro que existe, a mí me da mucho frío a veces. Ok, si yo no niego que tengas esa sensación de frío. Yo lo que digo es que el frío no existe como algo.
Es decir, el frío no es una energía, no es una sustancia, no es una fuerza. No puedes medirlo, no puedes almacenarlo en ningún lugar. El frío no es algo. El calor es una forma de energía, ¿verdad? Y se transmite entre los cuerpos. El que tiene mayor temperatura le pasa esa energía térmica, por así decirlo, al que tiene menos temperatura, hasta que hay una especie de balance. El calor sí es algo, lo puedes medir, lo puedes almacenar, ¿verdad? El frío no. El frío es la ausencia del calor. Entonces, si el frío no es algo, decimos el frío no existe. Pero eso no significa que no puedas percibirlo, ¿verdad? Simplemente decimos no hay algo que sea el frío. Frío es lo que se experimenta cuando no hay calor. Entonces, no podemos decir, mira, aquí tengo un poquito de frío que te puedo guardar o que te puedo pasar o que podemos medir. No, decimos qué tanta energía térmica hay, qué tanto calor hay. Y lo que se experimenta cuando hay poco calor, eso es el frío. De la misma manera definimos el mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. El mal es lo que se experimenta cuando no hay bien. Ahora, ¿qué es el bien? Bueno, la Biblia nos da información al respecto. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 18. Marcos capítulo 10, versículo 18. Dice, palabras de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Esto puede generar confusión para algunos, ¿verdad? Dicen, oye, pues no se supone que Jesús es Dios, porque Jesús dice que nadie es bueno sino Dios, solo Dios, ¿verdad? Bueno, porque tienes que entender un poco el contexto, ¿verdad? El joven rico que está hablando con Jesús, desde su perspectiva, no sabe quién es Jesús, ¿verdad? El joven rico solo sabe que Jesús es un maestro y que es famoso, relativamente famoso en aquel momento del tiempo. Así que cuando se acerca y le dice, maestro bueno, Jesús entiende, sabe perfectamente que este joven rico no sabe quién es él, ¿verdad? Jesús entiende perfectamente que desde la perspectiva del rico, Jesús es solo un maestro más. Así que Jesús le hace ver, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, ¿verdad? Solo Dios es bueno. O sea, lo primero que hace con el joven rico es poner en evidencia que no conoce a Dios, ¿verdad? Jesús sabe que no se le ha revelado al joven rico quién es Jesús, por consecuencia nunca va a pensar que Jesús es Dios. Pero el hecho de llamarlo bueno demuestra que no conoce a Dios, porque el único bueno es Dios. Y esa es información muy importante. Porque si luego vamos a Romanos 3.12 dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora dices, oye, pero si alguien ve a un gatito en un árbol y no se puede bajar y se sube y lo baja, ¿qué acaso no hizo algo bueno? Ah, sí, los seres humanos podemos hacer cosas buenas, pero ninguno es bueno, porque para que algo sea bueno, por consecuencia, nunca haría lo malo, ¿verdad? Si algo es bueno, no va a hacer lo malo, pero nosotros hacemos lo malo. Podemos hacer cosas buenas, pero no somos buenos, ¿verdad? Sin embargo, el único bueno es Dios. Entonces, fíjate bien, yo no puedo ser bueno. Hago cosas buenas de repente, ¿verdad? Ocasionalmente. Pero no puedo ser bueno por definición precisamente porque hago cosas malas. Pero Dios sí es bueno. Y si vamos a Salmo 119, versículo 68, Salmo 119, 68 dice, tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. Entonces, ¿cómo podemos definir el bien? Dado que nosotros no somos buenos, sino que hacemos cosas buenas, bueno, el estándar de referencia de lo que es bueno no se encuentra en nosotros, ¿verdad? No podemos ponernos a nosotros mismos como una referencia para saber si algo es bueno o es malo, porque nosotros hacemos cosas malas. Lo único que podemos usar para definir qué es lo bueno es Dios, porque Él nunca hace lo malo. Siempre hace lo bueno. Dios no puede hacer lo malo porque ¿qué es lo malo? La ausencia del bien. Si Dios es el bien, ¿cómo puede hacer el mal? Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, ¿cómo es que bíblicamente definimos qué es el bien? Sencillo, es todo aquello que se conforma a la naturaleza de Dios. ¿Se entiende? El mal es la ausencia de Dios, la ausencia del bien. Y el bien es todo aquello que se conforma o que es como la naturaleza de Dios. ¿Decir la verdad es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué?
Porque Dios es verdadero, porque Dios no miente. ¿Por qué mentir es malo? Porque no es como Dios. ¿Se entiende? ¿Ser justo es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Cualquier cosa que tú puedas pensar que es buena, la tiene Dios, ¿verdad? Y Dios nunca falla. Por eso la definición bíblica, la única definición real es que Dios es el bien. Todo lo que sea según Dios, según su naturaleza, de acuerdo a su naturaleza, todo eso es bueno. Y todo lo que sea distinto u opuesto a su naturaleza es malo. Entonces dime, ¿puede ser el bien y el mal algo relativo? Claro que no. Nosotros tenemos que reconocer que si no conocemos a Dios, no podemos distinguir lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque si lo bueno es ser como Dios y no conozco a Dios, no puedo saber qué es bueno. Y puedo pensar que lo malo es bueno, como el ejemplo que puse de la billetera, del billete que se extravió, ¿verdad? Porque si yo soy el que se encuentra el billete y le estaba pidiendo a Dios que me ayudara y veo que se le cae a esa persona el billete y que lo puedo agarrar sin que nadie me vea y yo no conozco a Dios, voy a pensar, mira, qué bueno es Dios que me ha dado esta bendición. Pero eso no significa que sea algo bueno. Eso es simplemente mi ignorancia de los atributos divinos. Porque si yo sé que Dios es bueno, pero en específico que Dios es justo, que Dios no roba, entonces cuando me encuentro ese billete que yo sé perfectamente a quién le pertenece y sé perfectamente bien que no es mío, y si lo tomo sin que nadie se dé cuenta, especialmente sin que el dueño se dé cuenta, entonces estoy robando. Y eso es algo contrario a la naturaleza de Dios porque es algo injusto. Entonces, el hecho de que yo me encuentre ese billete, ¿fue algo bueno o fue algo malo? Es algo malo si no lo regreso, si me lo robo. Es algo bueno si se lo regreso a su dueño a pesar de que yo lo necesito. ¿Se entiende? Entonces, teniendo una referencia clara de qué es lo bueno y qué es lo malo, debemos entender con mucha claridad por qué el diccionario Helps traduce la palabra ágatos así. Ágatos es todo lo que se origina en Dios, lo bueno, todo lo que proviene de Él. Por eso, el que es amigo del bien, ama todo lo que proviene de Dios, todo lo que se origina de Dios, ama todo lo que Dios ama. No podemos hablar del bien sin tomar en cuenta a Dios, porque Dios es el bien. Por consecuencia, ni el bien ni el mal son relativos. Cuando Dios juzgue a todo ser humano, a cada uno según sus obras, va a ser según el estándar divino, ¿verdad? Todos debemos ser santos como Dios es santo, pero ninguno lo somos. Entonces, cuando se te juzgue según tus obras, que espero nunca te pase eso, ¿verdad? Porque lo que la Biblia enseña de la salvación es que eres declarado justo y no se te va a juzgar según tus obras, sino que se te va a contar tu vida como si fuera la de Cristo, como si tú fueras Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio. Dios te regala la justicia de Cristo. Pero aquellos que van a ser juzgados según sus obras, no va a ser algo relativo. Oye Dios, para mí eso era bueno, pero para él era malo. No, no. ¿Qué es lo bueno? Todo aquello que es conforme a la naturaleza de Dios. Todo lo que no sea así es malo y ese es el criterio para juzgar. Y ese es el criterio que debe comprender un anciano. ¿Se entiende? Porque un anciano, imagínate que llega una persona y le dejan dar el testimonio ese del billete. Oiga hermano, yo les quiero contar que tenía esta necesidad y me puse a orar a Dios, iba caminando y se cayó el billete y lo pude agarrar y nadie me vio y pagué la luz y gloria a Dios por eso. Claro que no. Un anciano va a identificar que eso no es bueno. ¿Se entiende? O sea, obviamente necesita conocer a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Por medio del estudio de la palabra. Un anciano que conoce la Escritura, que estudia la Escritura, conoce a Dios. Y entonces va a tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y va a amar lo bueno, en el sentido de la palabra filos, deleitarse, complacerse en lo que es bueno. Por consecuencia, no le va a agradar lo que es malo. ¿Se entiende? Entonces, fíjate este sentido. Pensamos que alguien es bueno o amigo del bien cuando pues es agradable con todos, ¿verdad? Con todos, digamos que no tiene problemas con nada de lo que algunos hacen. Hace mucho, bueno, no hace mucho, hace quizás un año o dos, vi una entrevista de un pastor muy famoso en televisión. Y directamente le preguntaron si
la homosexualidad es pecado en televisión nacional en Estados Unidos. Y este hombre lo que dijo fue, mira, yo no soy nadie para juzgar, solo Dios puede juzgar. Hay cosas que se ven mal, pero realmente pueden ser bien. Y si una persona es honesta consigo mismo y se ha dado cuenta que es homosexual, Dios la acepta tal como es. Así que no puede ser algo malo. Eso es lo que dijo ese hombre que se dice cristiano a nivel nacional en todo Estados Unidos, y obviamente después se transmitió en muchísimos otros lugares y yo no lo hubiera visto, ¿verdad? Dices, no puede ser, ese hombre no es un amigo del bien. ¿Por qué? Porque no es capaz primero de distinguir entre lo bueno y lo malo. La Biblia claramente enseña que Dios los varón y hembra los creó, ¿verdad? Y cualquier distorsión de eso es algo malo. No va de acuerdo a lo que Dios ha instituido, no va de acuerdo a lo que Dios le agrada, no va de acuerdo a lo que Dios es. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, ¿verdad? Entonces, ahí tienes un ejemplo de alguien que no califica para ser anciano porque no es amigo del bien. No se deleita en lo que es bueno porque, para empezar, ni siquiera sabe discernirlo. No sabe distinguirlo. En pocas palabras, no conoce a Dios. ¿Cómo es que ese hombre está ejerciendo el pastorado? Si desconoce al Dios que según él adora, ¿verdad? No conoce la información bíblica necesaria para poder decir la verdad. Claro que Dios recibe al pecador, pero jamás sin arrepentimiento. Y si la Biblia es clara en cuanto a la homosexualidad y cualquier otra desviación sexual, entonces tú no puedes decir a la gente que no eres nadie para juzgar, porque no juzgamos según nuestros propios términos, sino según lo que la Biblia establece. Entonces, según la naturaleza divina, cualquier cosa que compares con ella, vas a determinar si es buena o si es mala. Entonces, alguien que ama el bien, que es amigo del bien, por consecuencia, no va a amar la maldad. No va a ser amigo del mal, no se va a deleitar en lo malo. Y mira, un ejemplo, varios ejemplos de cómo Dios, que es bueno, no se complace en la maldad. Vamos a Salmos capítulo 5, versículo 6. Salmo 5, 6 dice, tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Aborrecer es lo opuesto a amar. Aborrecer es lo opuesto a complacerse. Entonces, tú destruyes a los mentirosos, está hablando de juicio, y aborreces a los tramposos y asesinos. No se complace en ellos. Salmos 11, 5. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. La palabra aborrecer es lo opuesto a filos, ¿verdad? No se complace, no ama a los que aman la violencia. Proverbios 3:32. Porque el Señor aborrece al perverso, pero el íntegro le brinda su amistad. Otra vez la palabra aborrecer. Proverbios 11:20. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con rectitud. Entonces, si Dios, que es bueno, aborrece a lo que es malo, eso sería una conclusión lógica, ¿verdad? ¿Cómo puede ser alguien bueno si ama lo malo? No es posible. Para que sea bueno debe aborrecer lo malo. De la misma manera, esperamos eso en cualquier hombre que sea amigo del bien. Cualquier hombre que ama el bien debe aborrecer lo malo. Mira, vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos amar el bien y debemos amar el bien y aborrecer el mal como consecuencia. Proverbios 21:15. Dice, cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor. O sea, me alegro en la justicia. El justo se alegra. Y más adelante, como es el requisito que sigue ser justo, voy a aclarar un poco más a detalle quién es el justo. Pero el punto aquí es que cuando se hace justicia, se alegra el justo. Este es un amigo del bien. Cuando alguien ve que se hace justicia, se alegra, le complace, se deleita en eso. Proverbios 2, 12 al 14. Dice, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se aparten del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad. Aquí vemos el contraste, ¿verdad? Un amigo del bien, pues busca la justicia, se alegra cuando suceden cosas buenas, de acuerdo a la naturaleza divina. Pero alguien que no es amigo del bien se complace en hacer lo malo, festeja la perversidad. No sé si hay muchos ejemplos de cómo los hombres festejan la perversidad. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo mucho,
todavía estábamos en la universidad o en la preparatoria y no era la universidad porque yo ya era cristiano, tenía amigos que no eran cristianos, ¿verdad? Prácticamente todos mis amigos eran no cristianos, no conocía a muchos cristianos. Y cuando empiezas a tener conciencia del bien y del mal, bíblicamente hablando, porque Dios te hizo nacer de nuevo, empieza a ser muy notorio cómo ellos no nada más hacen lo malo, sino que celebran cuando alguien hace lo malo. Yo me acuerdo que alguien estaba contando que había hecho trampa en un examen, creo que era un examen importante de su carrera, y en lugar de hacerle ver que se está engañando a sí mismo cuando copia en un examen, sobre todo si es la carrera de medicina. Imagínate, tú querrías que te atendiera un doctor que se copió en los exámenes, o sea, que realmente no sabe, se copió y por eso pasó, y ahora te va a atender a ti. Y tienes tu vida en sus manos si te va a operar o si te va a tratar, ¿verdad? En asuntos importantes. Yo no confiaría en un médico que mintió o que hizo trampa en sus exámenes. Eso me indica que no está preparado, no está realmente preparado para servir como corresponde. Pero en lugar de ver ese problema, le decían, qué bien, excelente, te felicito. Y festejaron porque pasó el examen, aunque copió todo el examen. Y dices, bueno, son hombres que se complacen en lo malo y festejan la perversidad. Un anciano no debe ser así. Un anciano debe de aborrecer ese tipo de comportamientos. No los va a tolerar, ¿verdad? Otro pasaje, Proverbios 10:23. El necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Y ahí está la diferencia clara entre un amigo del mal y un amigo del bien, ¿verdad? El amigo del mal se alegra, se divierte, le gusta, le agrada hacer las cosas que sabe que están mal, no le importa. Pero el que es amigo del bien se recrea en la sabiduría, o sea, va a estar constantemente buscando hacer lo que es bueno. Y eso en un anciano trae mucho beneficio. Mira, todos los cristianos deben ser amigos del bien, o sea, quisiera dejar en claro que todos los requisitos para ser anciano, todos, absolutamente todos, califican de la misma manera para todo cristiano. El punto es que estén listados como requisito para ser ancianos porque el que va a ser anciano tiene que tenerlos bien desarrollados, ¿verdad? Pero todos estamos en un proceso de crecimiento, avanzando en la santidad, y todos los cristianos debemos tener todos los requisitos en un momento del tiempo. Pero el anciano debe tener ya la evidencia de que lo tiene. Mira, vamos a Romanos 12:9. Esa es una instrucción genérica para todos los cristianos. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Qué está diciéndoles? No sean amigos del mal, sean amigos del bien. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La Reina Valera 60 dice, en esto pensad. O sea, ocupa tu mente en todo lo que proviene de Dios. Eso es ser amigo del bien, ¿verdad? Entonces, cuando un anciano es amigo del bien, se esfuerza por hacer lo bueno y se esfuerza por asegurarse de que se haga lo bueno. Y eso trae mucho beneficio a la congregación. ¿Por qué? Porque los ancianos toman decisiones que influyen o impactan a toda la congregación. Entonces, si tú tienes a una persona que toma decisiones buscando el bien de la congregación y es un amigo del bien, eso es algo excelente. Porque cuando él se proponga hacer las cosas buenas, las cuales ama y le agradan, y aborrezca hacer las cosas que no le agradan a Dios porque no son de acuerdo a su naturaleza, entonces tienes un ejemplo a seguir para la congregación, ¿verdad? Vas a tener una persona que va a estar motivando a los miembros de la congregación a hacer lo bueno, por medio de palabra y por medio del ejemplo. Porque si ama lo bueno, constantemente va a estar buscando eso bueno que ama y va a mantenerse alejado de lo que es malo. Entonces, cuando un anciano es amigo del bien, va a motivar a otros a hacer lo bueno, va a ser un buen ejemplo para la congregación de cuáles son las cosas que se deben de hacer. Vemos en distintas cartas de Pablo que decía, lo que me han visto hacer a mí en presencia de ustedes, háganlo en presencia de todos los demás, ¿verdad? Pablo era un amigo del bien, constantemente se enfocaba en hacer las cosas buenas que agradan al Señor. Y Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Entiende? Eso es lo que necesitamos en un anciano. Otro
factor importante es que las decisiones que un anciano tome, si es amigo del bien, van a estar basadas en la naturaleza de Dios, no en su propia percepción. Porque si lo bueno, si el bien es algo absoluto y no relativo, el anciano no puede decidir según su criterio. Va a tener que fundamentar qué es lo que se debe hacer en la naturaleza de Dios para determinar si es bueno o es malo. Y las decisiones que tome van a ser buenas decisiones, pero no porque así le parecen a él, o porque él considera que eso es lo mejor, sino porque va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Entonces, es el ideal que los ancianos, que son los que toman decisiones y están constantemente buscando el bien de la congregación que pastorean, sean amigos del bien, ¿verdad? Un factor más. Es importante que notemos que un anciano, un hombre que conoce a Dios, sabe que Dios puede permitir situaciones difíciles para nuestro bien. El hecho de que Dios sea bueno no significa que nos va a dar todo lo que nosotros queremos o todo lo que nosotros consideramos que es bueno, porque Él es infinitamente sabio. Sus pensamientos están lejísimos de los nuestros porque Él ve todo. Nosotros vemos muy poco, lo que está frente a nuestros ojos y ya. Entonces, cuando Dios permite enfermedades, cuando Dios permite dificultades, un amigo del bien también se va a deleitar en esos momentos. Aquí habría que hablar del gozo, que lo vimos ya en Fundamentos, ¿verdad? En varias partes, creo que fueron 5 o 6 partes el tema del gozo. El punto es que si un anciano es amigo del bien, aunque haya circunstancias adversas, aunque haya dificultades, aunque haya enfermedades, aunque haya problemas, si él puede discernir, puede ver que Dios lo ha permitido, entonces aún en eso se va a alegrar. ¿Por qué? Porque va a ser para bien. Por eso me gusta mucho cómo el diccionario Hebb lo define. La palabra ágatos, todo lo que se origina en Dios. Aunque nuestra percepción no parezca algo bueno, si viene de Dios, es imposible que no sea bueno. Entonces, un anciano que es amigo del bien va a poder alegrarse en situaciones donde normalmente las personas no se alegrarían. Pero no porque tenga un problema en sus sentimientos y emociones, ¿verdad? Sino porque puede discernir que viene de Dios. Y si viene de Dios es bueno. Aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque estemos en angustia, con ansiedad, si Dios lo ha permitido, es bueno. Y el que es amigo de lo bueno, amigo del bien o amante de lo bueno, aún en eso se va a deleitar porque sabe que proviene de Dios. Entonces, es muy importante que el anciano sea amigo del bien por todo el beneficio que eso implica para la congregación. Siguiente requisito. Justo, ser justo. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver de amigos del bien. De hecho, están íntimamente relacionados, pero el enfoque y la aplicación es distinto. Por eso era muy importante entender qué es el bien y qué es el mal, porque hablar de justicia tiene que ver directamente con eso también, ¿verdad? Cuando hablamos de ser justo, la palabra aquí es dikaios en griego. Se traduce así: correcto, justo, por implicación, inocente, justo en los ojos de Dios. Entonces, nos da al menos 3 sentidos, ¿verdad? Correcto o justo es alguien que hace lo que es correcto, alguien que obedece. Por implicación, inocente es cuando dices, por ejemplo, es un hombre justo, por consecuencia no debería ser condenado. Se asume que si es justo, es inocente, no debe haber hecho algo malo. Y cuando dice justo en los ojos de Dios, nos habla en un sentido totalmente distinto que tenemos que tener muy claro, porque si nos pone que el requisito es ser justo, ¿cuál de los sentidos es el que debemos tomar en cuenta? Para empezar, empecemos con uno que definitivamente no puede ser, el de ser justos en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra de ser traducida o entendida como justo a los ojos de Dios no tiene que ver necesariamente con tus obras, sino con una declaración legal. Mira, la Biblia le llama justos a todos los que han nacido de nuevo, aunque aún tienen la capacidad de pecar. Vamos, por ejemplo, a Romanos 5, versículos 18 al 19. Romanos 5, 18 al 19 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y aquí está la misma palabra, dikaios.
por la justicia de uno, muchos serán constituidos justos. Eso es el concepto de justificación. La justicia de Cristo fue imputada en mí. Es como si yo hubiese hecho todo lo que Jesús hizo, pero yo sigo teniendo la capacidad de hacer lo malo. Entonces, soy justo a los ojos de Dios. Es decir, fui declarado justo, aunque en obras aún sigo pecando. Pero fíjate bien, no puedes ser justo y al mismo tiempo hacer lo malo. Eso es imposible, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, no puedo ser justo o injusto. Toda maldad es injusticia. No puedo ser justo y al mismo tiempo robar o pecar o hacer otras cosas, porque ya no soy justo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de los justos delante de Dios, estamos hablando de la justificación, que Dios ha declarado justo porque tus deudas fueron perdonadas. Pero eso es para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios es justo a los ojos de Dios. Todo hijo de Dios fue justificado. Entonces, ese no puede ser el sentido del requisito. El requisito de ser justo no puede estar relacionado a esto de ser declarado justo, porque se entiende, o sea, por obvias razones, el anciano de una iglesia tiene que ser nacido de nuevo, ¿verdad? Si tomamos el sentido de la palabra justo, como el hecho de ser declarado justo por Dios, no tiene caso este requisito porque se asume que debe de ser cristiano. Así que no puede referirse a eso, se tiene que referir al otro sentido, a lo que es correcto o justo. Se refiere a la acción, a la manera en que vives, a las cosas que haces. Entonces, ¿cómo entendemos o cómo podemos definir que alguien es justo? Vamos al diccionario, Real Academia Española. Justo es aquel que obra según justicia y razón. Pues sí, un justo es el que hace justicia, ¿verdad? Pero ¿qué es la justicia entonces? Real Academia Española. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Cada quien lo que merece, eso es justicia. Entonces, si se requiere que el anciano sea un hombre justo, entonces un hombre justo va a hacer lo que corresponde en todo momento, ¿verdad? Sin parcialidad, sin favoritismos, sin prejuicios. Decimos que un juez es justo cuando hace justicia indistintamente de quiénes son los condenados, ¿verdad? Si decimos, oye, un juez tiene a su propio hijo acusado de matar a una familia porque condujo en estado de ebriedad, y el juez dice, ay, pero es mi hijo, así que sí es culpable, pero nada más va a estar un mes en la cárcel y va a pagar su condena. ¿Te parece eso justo? Imagínate que la condena normal serían 3 o 4 años, estoy inventando, ¿verdad? Pero como es su hijo, le va a decir, bueno, vas a estar un mes y ya, porque es mi hijo, ¿verdad? Eso es un juez injusto. Un juez justo le va a dar a su hijo lo que se merece independientemente de que sea su hijo. Hablamos de justicia en ese sentido. Entonces, justo es aquel que hace lo correcto sin parcialidad ni prejuicios. Y la definición de justicia, al igual que la definición de lo que es bueno, está en Dios. Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32, versículo 4, dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Ahora, la palabra rectitud y justicia en la Biblia normalmente se refieren a lo mismo. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una perfección. Dios nunca es injusto, siempre hace lo correcto, siempre trata a todos con justicia. Entonces, cuando hablamos de la justicia humana, ¿qué encontramos en la Biblia? Romanos 3:10. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Al igual que cuando vimos que no hay bueno ni uno, dijimos, oye, pero sí hay personas que hacen cosas buenas, ¿sí? El hecho de que hagan cosas buenas no los hace buenos, porque hacen cosas malas también. Lo mismo aplica para el sentido de justicia. Dice, no hay un solo justo, pero hacemos justicia muchas veces, ¿sí? Claro, en los tribunales o fuera. Tú puedes hacer justicia en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, donde sea, pero eso no significa que tú seas justo. ¿Por qué? Porque también haces injusticia. Entonces, obviamente, cuando se demanda que un anciano sea justo, estamos hablando de una perspectiva humana limitada. Y la justicia se le demanda al cristiano como resultado de un proceso. Conforme vayas avanzando en santidad,
se espera cada vez ver en ti mayor justicia. En términos humanos puede ser la justicia entendida como obediencia a Dios. Hacer aquello que Dios agrada que se haga. Entonces, la justicia y la rectitud están normalmente relacionadas en la Escritura con la obediencia a Dios. Si vamos a pensar en un hombre justo, tenemos que entenderlo o verlo de la perspectiva de que le da a cada quien lo que se merece. Y vamos a ver una aplicación. Hay muchas aplicaciones, pero quiero ver algunas, aparte de que son bíblicas, me parece que pueden ser de las más fáciles de ver y detectar. Vamos al caso de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Bueno, aquí hay un claro ejemplo de injusticia en la iglesia, porque es cuando se reunían, ¿verdad? Si entraba alguien que evidentemente era pudiente, o sea, de dinero, decían: por favor, pase y siéntese aquí en este lugar cómodo. Pero si entraba alguien desarrapado, o sea, que dices: oye, este se ve que es muy pobre, dices: oye, pues ahí quédate, ¿no? O ven y siéntate aquí en el suelo, junto a mí. Qué mal, ¿verdad? Digo, me da risa porque está muy exagerado, pero lo hacían. Entonces, y de hecho lo hacen, ¿verdad? Yo he visto, no literalmente que le digan siéntate en los pies, ¿verdad? Pero quizás todos aquellos que vivieron el cristianismo, primero una doctrina errada y luego Dios tuvo misericordia y les permitió ver la verdadera doctrina bíblica, normalmente te vas a encontrar que esto es muy común en las iglesias. Hay muchos pastores que no son hombres justos por este trato tan preferencial que le dan a algunos en sus congregaciones. Mira, en algún lugar, para no decir directamente, ¿verdad? En algún lugar donde yo me congregué, no nada más en uno, en varios lugares, era muy evidente la distinción en el trato que se recibía según los recursos que tuvieras. Si tenías dinero y ofrendabas mucho, normalmente tenías acceso a mayores privilegios y responsabilidades en el ministerio. Yo lo sé porque a mí me decían: Hernán, dime quiénes son los que más ofrendan. Ah, pues aquí está. No los que más ofrendan cada uno según su capacidad, ¿no? Porque imagínate, alguien tiene 100 pesos y te ofrenda 50 pesos, dices: oye, te dio la mitad de lo que tenía. No es lo mismo que alguien tenga 1,000,000 de pesos y te dé 1,000 pesos de ofrenda. Dices: oye, en proporción, el que tenía 1,000,000 y te dio 1,000, pues te dio bien poco. Pero el que tenía 100 y te dio 50 te dio mucho. Bueno, no, ese no era el criterio que me pedían a mí. Es: pon en orden la cantidad que se ofrenda, indistintamente de cuánto tengan, ¿verdad? Entonces, los que ofrendaban de miles salían primero, los que ofrendaban de 50 y 100, pues, 200 pesillos, decían. No, a esos les falta mucha fe. Ahora, ¿cómo sabes cómo ofrendaba cada quien? Pues porque para ofrendar tenías que poner tu nombre en el sobre. Eso todavía lo siguen haciendo en muchas partes. Le pones tu nombre, cuánto, y decían: nomás para validar que si hubo algún error y diste porque tienes que poner tu nombre y cuánto ofrendabas. Incluso he podido decir: mira, este es mi nombre y yo quiero ofrendar, no sé, 200 pesos, pero puse una de 500. Entonces tú te podías acercar al final y te daban la feria. Entonces, supuestamente para poder tener esas, digamos, beneficios de que digas: pues nomás voy a ofrendar tanto y me regresan tanto, bueno, al mismo tiempo se hacía un censo para saber cuánto ofrenda cada quien. Y a los que más dinero daban, se les ofrecían los puestos más, entre comillas, jugosos, ¿verdad? Los de más influencia, como una recompensa. Eso es un ejemplo muy claro en muchísimas iglesias. Tristemente, esos pastores que hacen ese tipo de cosas están descalificados porque no son justos. Todos somos hechos a la imagen de Dios. Y en la iglesia, todos fuimos comprados por el mismo precio de sangre, ¿verdad? Por consecuencia, no debe haber distinción ni favoritismos. Pero estos hombres así lo hacen. También, cuando se trataba de conseguir una cita con el pastor, si tú eres de los que tenían dinero y ofrendaban mucho, normalmente encontrabas al pastor desocupado. Pero si eres de los que tenían poco dinero o ofrendaban poco dinero, normalmente el pastor estaba ocupado para ti. Eso también lo vi mucho. Otra cosa, se hacía
distinción a la hora de servir. Por ejemplo, se organizaban en grupos. Los que tenían más dinero y ofrendaban más estaban en un grupo, y los que tenían más o menos en otro grupo, y los que no tenían nada o muy poco en otro grupo. Y encargaban distintas áreas de servicio y no se mezclaban entre ellos porque eran distintos niveles. Todo eso en las iglesias, o lo que se considera iglesia, ¿verdad? Congregaciones de gentes, que difícilmente podremos decir que es la iglesia de Cristo. Pero es una evidencia muy clara de que ese pastor queda descalificado, porque no puedes tener esos favoritismos, esas preferencias, esos prejuicios de que el pobre no es tan santo como el rico. Es absurdo, sin embargo es muy común. Así que un anciano que es justo va a tratar a todos en la congregación con el mismo respeto, dándoles el mismo valor, independientemente del dinero que tengan. Y independientemente de si ofrendan o no ofrendan, ¿verdad? O cuánto ofrendan. Eso para nada debe ser un factor. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 18:16. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Acuérdate que Proverbios te dice verdades, y esas verdades no necesariamente son agradables a los ojos de Dios, pero te dice la verdad. Y es verdad que con regalos se abren muchas puertas y se llega a la presencia de personas importantes. Pero definitivamente, aunque eso sea real en el mundo, porque la Biblia nos habla de dos sabidurías, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo, y esto es un ejemplo de sabiduría del mundo. Con regalos, con sobornos, se obtienen muchas cosas y muchos beneficios. No lo puedes negar, pero eso no significa que sea aprobado por Dios. Entonces, un hombre que es justo va a cuidar todo ese tipo de cosas. No se puede que haya algunos que se estén beneficiando más que otros porque dan más dinero o porque tienen mejor preparación o mayor educación o mejor estatus social. No, todas las ovejas de Cristo son igualmente valiosas porque fueron compradas por el mismo precio, exactamente el mismo precio de sangre del Hijo de Dios. Así que un anciano no se va a dejar llevar por este tipo de favoritismos, ¿verdad? Otro ejemplo, un hombre justo queda evidenciado por la forma en la que arregla los conflictos, hablando del prejuicio. Mira, es muy común que las personas de la congregación acudan al pastor o al anciano a contarle sus problemas. Normalmente las personas te cuentan su problema y tienes que estar consciente de que están contándote su perspectiva del problema. Es decir, esto es un efecto natural del ser humano, ¿verdad? Si tú le preguntas a alguien, a ver, ¿qué pasó? Te va a contar no lo que realmente pasó, sino lo que él vio y lo que él entendió que pasó. ¿Se entiende? Tú puedes ver un ejemplo. Imagínate, entraron a robar una tienda de conveniencia y tenías a dos cajeros. Hay dos cajas, normalmente están separadas la una de la otra, ¿verdad? Llegan y asaltan un cajero. Tú le preguntas al cajero que fue asaltado y te va a decir, bueno, pues yo lo que vi es que de repente alguien estaba en la fila, seguía él, dije, ¿qué va a llevar? Saca la pistola y me dice, dame todo el dinero de la caja. Y pues se la di y yo vi que se fue corriendo, ¿verdad? Y ya, esa es la versión del cajero que fue asaltado. Ahora, la versión del cajero que no fue asaltado, que estaba en otra parte del mismo local, te va a decir, no, pues yo vi un hombre muy sospechoso que se anduvo paseando y que le pensó y que se formó y luego se salió de la fila y luego como que estaba escondiendo algo en su chaqueta, pero luego se acercó a la otra fila y de repente vi que mi compañero le estaba entregando todo el dinero. Y dice, oye, ¿cuál de los dos es la verdad? Porque el primer cajero no te contó nada de eso. El primer cajero nada más te dijo que, órale, llegó con la pistola y le dijo, dame todo el dinero de la caja. El otro dijo, no, yo lo vi andando de aquí a allá y se ocultaba cosas y le pensaba, se metió a la fila y se salió. ¿Quién está mintiendo? No necesariamente están mintiendo ninguno de los dos. Quizás lo que los dos dicen es cierto, pero tiene una perspectiva diferente. Cada quien te va a contar lo que vio y lo que entendió. Entonces, si regresamos al tema de los ancianos y viene alguien que le está contando un problema, normalmente vas a escuchar que te dicen, es que mi esposa o mi esposo o mi hijo, mi vecino, mi familiar, mi amigo, mi hermano en Cristo, etcétera, etcétera, me dijo así, hizo así, se comportó así, yo creo que es incorrecto, y te va a decir su versión de los hechos, ¿verdad? Lo que esa persona percibió, lo que se imaginó, lo que entendió. Claramente eso no significa que eso fue lo que realmente pasó.
y con la experiencia lo aprendes. Yo me acuerdo hace ya años, una señora llegó a la iglesia quejándose mucho de su esposo. Tenía muchos problemas con su esposo, era ella una víctima de muchas injusticias. Ok, nos pidió una cita, nos sentamos a platicar, mi esposa y yo con esta mujer, y pues empieza a contarnos todos sus pesares, todas sus tristezas. Es que mi esposo así y esto, no me valora, no me quiere, es bien injusto, mira todo lo que hace. Y si tú le pones atención a la señora, dices, oye, qué hombre tan malo, ¿verdad? Qué hombre tan injusto. ¿Cómo puede ser que maltrate así a esta señora? Tan buena gente que se ve. Ahora, si un hombre que es anciano escucha esa versión y en automático concluye que el esposo de esta señora es un mal esposo y que debe hacerse algo al respecto para corregirlo, disciplinarlo, este anciano no está siendo justo. ¿Por qué? Mira lo que dice Proverbios 18:17. Proverbios 18:17 dice, el primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega a la otra parte y lo refuta. ¿Te ha pasado? Seguramente nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y nos pasó cuando yo dije, bueno señora, ya entendí su caso, necesita hablar con los dos. Pídele a su esposo que venga. Queremos platicar con ustedes dos aquí juntos y que me cuente las cosas que están pasando y quiero escuchar lo que él me dice. Dijo, sí, cómo no, le voy a decir, no sé qué. Total, llegaron. Se presentan los dos y la esposa empieza, mira, yo le había dicho que este hombre hace esto y esto y esto y volvió a decir las mismas cosas, las mismas quejas, y dije, bueno, al menos fue consistente la señora, ¿verdad? Luego le pregunto a su esposo, bueno, ¿usted qué dice al respecto? Y el esposo dijo, pues mira, sí hago eso que dice, pero ¿por qué pasa esto? Y ella hace esto, y luego esto, y le digo y no quiere, y esto y no entiende, y luego ella se desquita así, y empezó a contar tantas cosas que toda la inocencia que aparentemente tenía esa señora desapareció, y quedó muy evidente que casi todas las quejas, las supuestas injusticias que ella decía que estaba sufriendo, realmente eran cosas que merecía por su mal comportamiento. Entonces, cuando hablamos de un hombre justo, tenemos que entender que no puede haber prejuicios, que tiene que comprender que en cualquier conflicto no se puede decidir teniendo una sola versión. Se tiene que tener dos o más versiones de lo que sucedió. A todos les debes dar el mismo beneficio de la duda. Y eso es muy importante, porque podemos ser tentados, por así decirlo, a sacar conclusiones rápidas. Es decir, oye, es que esta persona lo hizo una vez, ahora vienen a decir que lo hizo otra vez, pues seguramente debe ser verdad. ¿Por qué? Porque ya tengo la experiencia de que lo hizo una vez. Pero si se arrepintió y Dios le dio la capacidad de cambiar su manera de ser, no esperarías que lo vuelva a hacer. Si tú piensas que este hombre se arrepintió, pero alguien le acusa de que no, tienes que darle el beneficio de la duda, aunque haya tenido evidencia previa de que sí lo hace. ¿Por qué tienes que darle el beneficio de la duda a todos? Porque eso es justo. Porque si no le das el beneficio de la duda a alguien, está siendo prejuicioso. ¿Me explico? O está siendo parcial. Un hombre justo va a tratar a todos por igual. Ni le va a creer a uno mucho o le va a desconfiar al otro. A todos por igual. Lo que tú me digas es la mitad de la historia, tengo que escuchar la otra mitad de la historia. ¿Se entiende? Es justo. Oye, es que mi familia dice que le pasó algo. Bueno, como es mi familia, le voy a ayudar más rápido que a los que no son mi familia. Eso es injusto. Entonces, cuando hablamos de un anciano que es justo, fíjate bien, para efectos de la congregación, tiene que ver directamente con el trato hacia la congregación, ¿verdad? No va a haber preferencias, no va a haber favoritismos, no va a haber prejuicios, a todos se les trata por igual, no hay beneficios especiales para nadie. Este hombre que es justo en su trato, claramente va a ser un ejemplo a seguir sobre el comportamiento que debe tener un cristiano, pero en algunas ocasiones quizás no vaya a ser muy agradable lo que haga, porque si la justicia es darle a cada quien lo que se merece, va a haber situaciones en las que no nos va a agradar la consecuencia de lo que hicimos, ¿verdad? Mira, si un hombre es justo, necesariamente va a tener esta palabra que se llama ira. La ira es aborrecer lo injusto. Si un hombre es justo, ama lo bueno, y por eso está relacionado mucho con ser amigo del bien, ¿verdad?
ama la ley de Dios, ama los decretos y los principios que Dios ha establecido. Pero si ama lo que Dios ha establecido, por consecuencia debe aborrecer lo que proviene del mundo. Pero aquí el término aborrecer se refiere más a una emoción, ¿verdad? Por eso cuando amas, lo opuesto es aborrecer. Pero cuando hablas de ser justo, lo opuesto ya no es tanto aborrecer. La palabra opuesta es la ira. No me refiero a justo e injusto, sino cuando hablas de que alguien es justo, cuando dices que alguien ama lo bueno, necesariamente debe aborrecer lo malo. Esa relación de la palabra amar y aborrecer es la misma relación que hay entre justicia e ira. Cuando alguien es justo, necesariamente va a tener ira. ¿Se entiende? Mira, veamos el caso de Dios. Salmos 7:11. Salmos capítulo 7, versículo 11, Reina Valera 60. Por favor. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Justicia e ira. La ira es inseparable de la justicia y viceversa. Porque si eres justo, necesariamente debes estar airado con todo aquello que es injusto. ¿Entiende? Ahora, Dios es perfecto, Él es perfectamente justo, nosotros no. Hacemos justicia, ¿verdad? Y se espera que conforme avancemos en la vida cristiana, cada vez hagamos más justicia. Pero Dios es perfectamente justo, por consecuencia, la ira de Dios es perfecta. En nuestro caso, que no somos perfectamente justos, nuestra ira tampoco va a ser perfecta. Es muy fácil que nos desviemos en un momento de ira. Pero quiero poner el ejemplo de qué es la ira en un sentido práctico. Mira, si tú amas lo bueno y aborreces lo que es justo, amas lo bueno y amas lo que es justo, vas a aborrecer lo malo y te vas a airar ante la injusticia. Por ejemplo, imagínate que en el caso, como sería el mío, que a mí me ha pasado muchas veces y espero que te identifiques, una vez que entiendes la doctrina bíblica, que entiendes lo que realmente significa un pasaje y te das cuenta cómo te engañaron y cómo se aprovecharon de ti muchos años, es un proceso difícil de aceptar, ¿verdad? Pero imagínate que entiendes la doctrina correcta, ok, te separaste de esos lugares donde la doctrina es totalmente equivocada y contraria a la Escritura. Okay, ahora te esfuerzas por vivir en la doctrina bíblica y estás en un lugar donde se enseña doctrina bíblica. Eso es un enorme privilegio y un enorme beneficio de parte de Dios. Ahora, imagínate que te toca ir a otra iglesia por alguna razón. Fuiste de invitado con un amigo, no sé, cualquier razón, pero fuiste a una iglesia donde la doctrina no es sana. Y estás ahí presente escuchando cómo el hombre que está ahí enfrente, normalmente es el pastor, está predicando puros versículos torcidos de la Biblia porque quiere convencer a la gente de que ofrenden mucho dinero. ¿Cómo te sentirías? Para empezar, ¿es justo que haga eso? No, es totalmente injusto. Es totalmente injusto que se tuerza la Escritura y que en el nombre de Dios engañen a la gente para sacar beneficios de ellos, ¿verdad? Ahora, tú entiendes la doctrina bíblica y sabes perfectamente que están torciendo la Escritura para beneficiarse ellos mismos. Mi pregunta es, ¿cómo te sentirías? ¿Estarías así como que, bueno, no, mira, obviamente eso es falso, pero ¿qué más da? O, como me ha pasado algunas veces, sientes un fuego por dentro que te consume, te dan ganas de gritar y decir, ¡basta! ¡Callen a ese hombre! Porque entiendes todo el daño que está haciendo y lo injusto que es que se le enseñe de entre los que pueden estar ahí, que sean verdaderas ovejas de Cristo, que se les enseñe semejante mentira. No puedes tolerar semejante maldad e injusticia. Sin embargo, tienes que dominarte, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo de la ira. El problema es que nosotros, al ser imperfectos como somos, ese sentimiento válido de ira tendemos a usarlo para mal, ¿verdad? Simplemente desahogando nuestros deseos de venganza o de dejar en evidencia el que lo está haciendo mal, no porque estemos buscando el bien de los demás, sino para demostrarle que está mal, ¿verdad? Por eso la Biblia advierte, vamos a Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Eso es lo que dice la NBI. Reina Valera 60, por favor. Efesios 4:26, Reina Valera 60. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿el hecho de que tú te llenes de ira es algo pecaminoso? No.
Pecaminoso es lo que puedes hacer cuando tienes ira. ¿Entiende? Tú puedes sentir un deseo, un ardor, un fuego interno legítimo cuando ves la injusticia. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo procedemos porque podemos pecar a la hora de estar airados. ¿Se entiende? Pero si un hombre es justo, necesariamente, indiscutiblemente, inequívocamente, se va a airar ante la injusticia. Y eso puede sorprender a muchos. Cuando tú ves que alguien en autoridad, un pastor o un anciano, expresa ira ante la injusticia, dice, ¡ay, qué pasó! ¿No se supone que los pastores deben de ser buenos y amables? Sí, pero entonces ¿por qué se enoja? Es que el enojo no es el problema. El enojo es la reacción, la ira es la reacción que tú esperarías de un hombre justo. Eso es lo que se espera que pase con los justos. Que no toleren la injusticia, que hagan algo al respecto. Pero algunos interpretan que airarse, que sería como se traduce también aquí, enojarse, ya es malo, es pecado. Un pastor no se debe enojar. Claro que se debe enojar. Se espera que se enoje ante la injusticia, ¿verdad? Que su enojo sea válido, que su enojo sea santo, en el sentido que no se enoja por cualquier motivación egoísta, sino ante la injusticia y la maldad. ¿Se entiende? Entonces, cuando un pastor se enoja, a veces la gente se asusta. Dicen, ¿qué pasó? Esto ya me sonó muy sospechoso. ¿Cómo que se enojó? ¿No se supone que debe dominarse? Al contrario, claro que se debe dominar, pero si no se enoja ante la injusticia, eso es lo sospechoso. ¿Cómo puede saber que es justo si no se enoja ante la injusticia? Si no se llena de ira cuando las cosas suceden de una manera incorrecta. Entonces la percepción que tengamos de un hombre justo tiene que tener muy presente el concepto de la ira, que es inseparable de la justicia. Un hombre que ve lo malo, que tiene la autoridad para hacer algo y permanece inerte, ecuánime, como si nada, no, creo que lo descalifica. Digo, podrá haber alguna excepción de hombres que tienen un dominio casi sobrenatural de sus emociones, ¿verdad? Pero lo que esperas ver, incluso por el bien de la congregación, es la manifestación de ira, pero sin pecado. ¿Se entiende? Tiene que haber una clara manifestación ante la injusticia. Algo que le permita ver a la congregación que eso está mal y que ningún cristiano lo debe tolerar y lo debe de permitir. Piensa en la carta a los Corintios, Pablo diciéndoles, ¿por qué toleran el inmoral entre ustedes? Expúlsenlo. ¿Cómo habrá sido la reacción de Pablo? ¿Estaba molesto porque estaban tolerando eso? Claro que sí, estaba enojado. ¿Pecó porque se enojó? Claro que no. Es ira, pero fíjate cómo canaliza la ira. Los lleva a que obedezcan las instrucciones de Dios, a que obedezcan lo que es correcto, que se haga lo que es propio en ese caso, que sea justicia, porque se está haciendo tropezar, se está manchando, se está vituperando el nombre de Cristo por lo que ese hombre hace, y los hombres que estaban trabajando ahí como ancianos no hicieron nada al respecto, no estaban haciendo justicia. Por eso Pablo dice, entreguen el inmoral a Satanás. ¿Se entiende? Es necesario que un hombre justo manifieste ira ante la injusticia, aunque algunos que no han entendido bien este tema piensen que es algo malo, ¿verdad? Es necesario. Entonces, un hombre justo algunas veces lo vas a ver enojado y hay que evaluar su comportamiento cuando se enoja, ¿verdad? Pero precisamente el hecho de que se enoje puede servir de evidencia de que es un hombre justo, porque la ira es inseparable de la justicia. Claro que tenemos que tener muchísimo cuidado de no pecar cuando estamos airados, pero la ira no es lo mismo que pecar. Un hombre justo va a tratar a todos por igual, no va a tener prejuicios ni favoritismos, ni va a ser parcial, a todos les va a dar el beneficio de la duda, va a buscar y se va a tratar de asegurar que se haga lo correcto dentro y también fuera de la iglesia. Y un hombre así sería de mucha utilidad, de mucho beneficio a la congregación para asegurar que podamos tener una vida en paz, ¿verdad? Así que aquí terminamos con este segundo requisito. Hagamos un breve resumen. Amigo del bien es alguien que conoce la naturaleza de Dios, que se alegra en todo lo que proviene de Dios y aborrece lo que es contrario a la naturaleza de Dios,
se esfuerza por hacer lo bueno y sirve como ejemplo para la congregación, motivará a otros a hacer lo bueno y reprenderá al que hace lo malo, porque no tolera lo que es malo. Sus decisiones serán basadas en la naturaleza de Dios, buscando el bien de la congregación. El requisito de ser justo es alguien que obra según la congregación con el mismo respeto. Le da a todos en la congregación el mismo valor. No se deja llevar por prejuicios ni favoritismos y no es parcial. No tolera la injusticia. Buscará que se haga lo correcto dentro y fuera de la iglesia. Por consecuencia defenderá a los inocentes cuando se les haga injusticia. Con eso terminamos entonces lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Y espero que estés haciendo el esfuerzo de evaluar estas circunstancias y estas situaciones en aquellos que tú consideres que son candidatos. Es muy importante que lo tomes con la seriedad que corresponde, ¿verdad? No caigas en la negligencia de simplemente decir, bueno, como un argumento que se usa muy común, dice, bueno, si Dios ya sabe quién va a ser y ya los escogió, ¿qué más da que yo haga esto o lo otro? Como quiera va a hacer lo que Dios quiera. Eso es claramente antibíblico, ¿verdad? Nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor porque Dios pone el querer como el hacer, las dos cosas. Es cierto que Dios va a manifestar su voluntad, eso es indudable, pero también es cierto que se nos demanda que hagas todo el esfuerzo que corresponde para hacer la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad, en una sinergia. Dios poniendo el querer como el hacer y nosotros ocupándonos con temor y temblor, ¿verdad? Con toda la seriedad y la responsabilidad que merece. Así que bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a orar para terminar. Señor, te rogamos que tengas mucha paciencia con nosotros, que nos enseñes a evaluar correctamente estos requisitos, Padre, que nos permitas tener en la mente fresco las situaciones, circunstancias en las que hemos tenido evidencia de estos requisitos en los que consideramos que puedan ser ancianos. Concédenos ser honestos con nosotros mismos a la hora de evaluarlo, que no nos dejemos llevar por simple emoción o por preferencia amistosa, sino que seamos objetivos, Padre, evaluando lo que tu palabra dice contra la evidencia que podamos tener al respecto. Concédenos, Padre, tener un proceso bíblico totalmente, de principio a fin, que podamos gozarnos y alegrarnos juntos al ver que hemos encontrado tu voluntad y que podamos entender, Señor, que si hacemos lo que nos corresponde, tú eres el que te encargas de llevar todas las cosas a cabo. Que ninguno de nosotros decida con negligencia, Señor. Que ninguno de nosotros sea perezoso en el estudio y simplemente se escude detrás de una espiritualidad pensando en la soberanía de Dios. No, Señor, concédenos hacer la parte que nos corresponde. Humanamente hablando estamos muy limitados, pero no es eso lo que puede afectar el proceso, Señor. Entendemos que nuestras limitaciones tú las tienes perfectamente presentes y controladas. Lo que te pedimos, Señor, es que no nos permitas confiar en nosotros mismos, que nosotros no seamos quienes establezcan los ancianos, sino que identifiquemos a aquellos a quienes tú ya has llamado y has establecido como tales. Te damos gracias de antemano y ponemos todo este proceso, Señor, en tus manos, en el sentido de que nos enseñes a confiar en ti, que nos permitas ver tu voluntad hecha realidad para que podamos aprender juntos y madurar en todo este proceso. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Empieza, a partir de que leo la primera pregunta, empieza a correr el tiempo, 25 minutos que tenemos destinados para responder preguntas. Leo la primera, Saúl Herrera, dice, cuando uno le dijo a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dijo, solo el Padre Celestial es bueno, entonces Jesús tenía algo de malo, o porque él le dijo, solo Dios es bueno. Bueno, creo que esta pregunta la hizo casi inmediatamente de que yo lo mencioné, ¿verdad? Pero ya lo expliqué. Jesús está partiendo de la perspectiva del joven rico. El joven rico no sabe quién es Jesús y le llama maestro bueno. Así que Jesús lo deja en evidencia, primero le deja ver que no conoce a Dios, porque solo Dios es bueno y no puedes andarle diciendo a cualquier persona que es buena. No está diciendo Jesús que él no sea bueno, porque claramente él afirma que el Padre y él son uno solo, ¿verdad? Sino que desde la perspectiva del joven rico le está haciendo ver que no conoce a Dios. Siguiente, Mayera La Rosa dice, acudieron al
pastor por un caso de un inmueble, hermanos de sangre. Uno le hizo un favor para sacar un préstamo para una vivienda, soltero, y el otro casado. Faltaba pagar 2 años y el que hizo el préstamo murió, pero ya casado. La viuda quiere que le den un dinero en efectivo y haberle hecho el préstamo. Aceptaron, pero después quiso 3 veces más y al contado, dinero que no tiene el que paga. Acudieron al pastor y dijo que le paguen lo que pide porque quedó viuda. ¿Eso es justo? Bueno, así como me lo cuentas, no, ¿verdad? Habría que analizar muchísima más información y circunstancias, ¿verdad? Pero estoy limitado a lo que me estás contando. Si tú me dices, le deben algo, pero pues se murió, ahora la viuda quiere cobrar, pero quiere 3 veces más porque es viuda, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y nadie debería apoyar ese tipo de razonamiento solo porque es viuda. No. La deuda se debe de pagar íntegramente según el compromiso adquirido, ¿verdad? Si le prestaron 1,000 pesos y no había intereses de por medio, pues regresas 1,000 pesos. Oye, es que pasó algo y ahora necesito más dinero, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Yo te voy a regresar lo que es justo. Así que, a como me lo cuentas, sería algo claramente injusto, ¿verdad? Salvo que haya otras circunstancias que no me estás mencionando que justifiquen ese proceso, ¿verdad? No sé si pasaron 3 años y no le había pagado nada, más intereses, ya se juntan los 3, no sé, ¿verdad? Pero así como me lo cuentas, es algo injusto. Siguiente, Miguel Ramírez. Dice, entonces, cuando un anciano no controla su enojo, involucra a algunos miembros para sacar su enojo, ¿se está desacreditando? Digamos que no puedes simplemente concluir que ya se desacreditó porque se enojó y no se controló, ¿verdad? Tienes que hacerle ver su error. Digo, todos estamos expuestos a que nos airemos correctamente, pero que en la ira procedamos incorrectamente. Decir cosas innecesarias o desquitarnos con alguien que no tiene por qué recibir nuestra descarga de ira sería algo incorrecto, pero el primer paso aquí es aplicar lo que dice Mateo 18, ¿verdad? Habla con él. Ahora, si fue delante de varios, pues ahí mismo decir, oye, eso no es correcto. Este anciano va a tener la oportunidad de en ese mismo instante reflexionar sobre lo que está haciendo y determinar si es correcto o es incorrecto. O sea, se le da la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Y si se arrepiente, dice, ok, perdónenme, me sobrepasé, discúlpenme, no debí haber hecho esto, no debí haber dicho esto, asunto arreglado, ¿verdad? No tienes por qué decirle, no, ya no vas a ser anciano. ¿Por qué? Porque ese tipo de circunstancias siguen estando bajo el control. Ahora, pero tú me dijeras, es que él siempre es así. Pasa el tiempo y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, entonces eso ya refleja un problema, ¿verdad? Que puede descalificarlo. Porque si tú aplicas el primer paso de Mateo 18, versículo 15, y le dices a él a solas, si es que sucedió en privado, ¿verdad? Pero si sucedió con otros testigos, pues te brincas al segundo paso. Todos son los testigos. Y si él dice que lo reconoce, no, ok, está bien, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelves a decir, y lo vuelve a hacer, eso demuestra que no hay arrepentimiento, y se tiene que tratar más seriamente. Si ya es un patrón de comportamiento de que este hombre tiene un descontrol grave en su enojo, entonces se debe pasar al tercer paso, ¿verdad? Y ante la asamblea hacerle ver que tiene un problema. Y si no se arrepiente, entonces queda descalificado, ¿verdad? Incluso algunos podrían considerar que el simple hecho de haber llegado ante la asamblea por algo que no se ha arrepentido ya lo descalificaría. Pero se tendría que seguir ese proceso, ¿verdad? En el caso de un pecado, como dice Pablo, que ni entre los gentiles se tolera, no se requiere la tolerancia, ¿verdad? Como Pablo dice en la carta, expúlsenlo ya, directo, porque eso es intolerable, eso pone una seria duda sobre el nuevo nacimiento de la persona. Pero el caso de perder el control cuando te enojas en una ocasión no te descalifica. Que sea un problema identificado en ti, que así eres normalmente, entonces sí se puede pensar en una descalificación porque va a ser, digamos, cíclico, ¿verdad? Va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a estar generando daño innecesario a la congregación. Si un hombre tiene serios problemas con su carácter porque no lo puede controlar, entonces sí queda descalificado. Siguiente, Mayela La Rosa dice el préstamo se hizo al banco. El soltero solo le hizo el préstamo al banco porque el casado no calificaba, pero pagó el banco sin fallar. Al morir el hermano, la deuda se canceló en el banco y por eso la viuda quiere que le paguen a ella. Pues, a ver.
el préstamo se hizo al banco, el soltero solo hizo el préstamo al banco porque el casado no calificaba. Ok, el soltero aceptó pagar al banco porque el casado no calificaba, o sea, la deuda era del casado, me imagino, ¿verdad? O sea, el casado necesitaba el dinero, pero el soltero tomó el préstamo con el banco y es el que lo estaba pagando, ¿verdad? Me imagino. Se muere y dice, la deuda se canceló en el banco, pero la viuda quiere que le paguen a ella, ¿no? Entonces es que hay mucha más información que se requiere aquí. Este tipo de situaciones no se pueden juzgar así a la ligera, ¿verdad? En apariencia se ve como algo injusto, pero si ya me estás hablando de banco, intereses, periodos, no sé qué tantos más gastos se incurrieron, no sé qué tantas más obligaciones adquirieron, entonces ya es algo que requiere mucha más información para emitir un juicio justo. Sería muy injusto de mi parte, simplemente decir eso es injusto y ya, sin considerar toda la información. Así que no puedo darte una respuesta clara. Pero me informan que hay problemas en la transmisión vía Facebook, que por favor entren a YouTube si tienen preguntas. Bueno, aquí hay obviamente cuestiones que quedan fuera de nuestro control, ¿verdad? Cuando se está transmitiendo tanto en Facebook y en YouTube, que es lo que está sucediendo hoy, de repente se pueden tener problemas con la transmisión en Facebook. Y es lo que me informan que está pasando. Así que para esta sección de preguntas, puesto que estamos teniendo fallas en Facebook, lo recomendable es que te pases a YouTube y que hagas ahí tu pregunta para poder darle la respuesta como corresponde, porque se desfasa y se nos va a acabar el tiempo y no vamos a alcanzar a leer lo que tú escribiste. ¿Ya no hay más preguntas? A ver. No. Me dicen que ya están. ¿Y hay una? A ver. Deje que me llegue aquí. Aquí está. Raúl Collazo. Para la aplicación de la justicia es necesaria que esté presente la contraparte, como dice Proverbios 18-17. Bueno, depende. Tú me hablas de la aplicación de la justicia, eso lo entiendo como determinar cuáles son las responsabilidades que cada parte debe cumplir, ¿verdad? No, ese es a un acto posterior, ¿verdad? Lo que se requiere primero es emitir un juicio. Y para emitir el juicio, o sea, determinar quién es culpable o quién es inocente o grados de culpabilidad e inocencia, se requiere escuchar ambas partes. Ahora, puede ser que por alguna razón no sea factible que las dos personas estén al mismo tiempo, pero tienes que escuchar las dos versiones, o 3 o 4 versiones. Lo ideal es que pueda ser, como le llaman, un careo, ¿verdad? Que se puedan ver en persona y ahí mismo se aclare la información. Pero el que está haciendo labor de juez, que en muchos casos en la iglesia es el anciano, tiene que saber emitir un juicio justo. Juzgad con justo juicio son las palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, tengo que escuchar las versiones, tengo que aclarar mis dudas, entender cómo estuvo la situación y de ahí determinar bíblicamente cuál es el proceso a seguir. ¿Quién tendría que pagar qué o quién va a ser disciplinado o quién tiene que cambiar las cosas según la circunstancia? Pero se requiere todas las versiones disponibles para poder emitir el juicio. Ya en la aplicación quizás no sea tan indispensable que estén todos juntos, ¿verdad? Se le puede informar a cada quien qué es lo que le corresponde, que es lo que yo entendería cuando dices aplicación de la justicia. Entonces, no necesariamente tienen que estar presentes para entender cuál es la parte que tienen que pagar o saldar o reponer o lo que sea, pero sí tienes que tener todas las partes presentes a la hora de que emites el juicio para determinar quién es culpable y quién es inocente. Luz Estela dice, pastor, por favor, me dio culebrilla y fui a que me rezaran. El que hizo el rezo fue sacerdote y misionero. Quiero preguntarle si está mal lo que hice. Bueno, yo no conozco el término culebrilla, no sé qué sea eso. No sé si es una enfermedad, un susto, no sé a qué te refieras. Pero tú me preguntas que fuiste al sacerdote y preguntas que si, dado que el sacerdote hizo el rezo, que si está mal lo que hiciste. Mira,
no se trata de que si fue un sacerdote o no, sino qué fue lo que rezó. ¿Se entiende? Si tú vas con un católico romano, normalmente ellos para rezar acuden a una intercesora, que es María. Según su cosmovisión, Jesús puede estar muy ocupado o no puede estar muy contento con tu comportamiento. Así que si tú le pides directamente a Jesús, pues quizás no esté muy dispuesto a concedértelo. Pero si le pides a la mamá de Jesús, según su perspectiva, ¿verdad? Si le pides a la mamá de Jesús que ella convenza a Jesús de que te dé el favor, pues entonces es más fácil que lo obtengas. Y ahí está el problema. Hay un solo mediador, dice la Escritura. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y si Jesús es omnipresente, omnisciente y omnipotente, no necesita que alguien venga a tratar de convencerlo de hacer algo. Perdón. Porque si Él es soberano, como dice la Escritura, Él decide lo que quiere, Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, el problema de acudir a una persona que va a tratar de rezar u orar en términos no bíblicos, que al santo niño de no sé quién o al santo patrono no sé cuál, que la Virgen Morena, la Virgen del Hoyo, la Virgen de la Cueva, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, de entre las muchísimas que tienen, y van a tratar de persuadir a Dios por medio de influencias que son los santos, para que te dé a ti un milagro de sanidad. Bueno, ahí está el problema. No la persona que estuvo orando, sino las cosas que está diciendo, porque eso es claramente opuesto a la Escritura. Entonces, lo que se recomienda aquí, que desconozco qué es la culebrilla, pero si es un factor físico, ve con un médico. Primero, cualquier cristiano primero tiene que descartar lo natural antes de pensar en algo sobrenatural. Entonces, si tienes un malestar, ve con un médico. Quizás nada más cuestión de que te dé medicina y asunto arreglado, ¿verdad? No necesitas decir que te oren o cosas por el estilo, cuando el asunto es médico y Dios ya en su providencia nos ha dado el medio de la medicina para encontrar alivio a ese tipo de situaciones. Si dices, no, es que es algo más espiritual, ¿verdad? Algo que no tiene que ver con el físico. Bueno, pues entonces busca a Dios tú misma, ¿verdad? No es necesario que ore alguien por ti. Santiago nos dice, cuando dice que los ancianos oren por el enfermo, primero nos dice que ores por ti mismo, que oren unos por otros, y si el enfermo no puede pararse de la cama, entonces mandan llamar a los ancianos, ¿verdad? Para que oren por él. Entonces, cuando tú acudes a que alguien ore por ti, tienes que prestar mucha atención a lo que están diciendo, porque puede ser totalmente opuesto a lo que estén orando. Entonces, ten calma, digo, no conozco qué es la culebrilla y eso es lo que me preocupa, cómo aconsejarte al respecto, pero si es algo médico, si es algo físico, acude con alguien que pueda tratar ese problema de la manera correcta, físicamente hablando. Si es algo espiritual o mental, ten en cuenta que la Escritura dice que Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. No necesitas un intercesor, nuestro intercesor es Jesús. Ahora, ¿tú te quieres sentir apoyada por alguien más? Bueno, entonces busca a alguien que conozca la Biblia y que ore como la Biblia enseña. Que no le pongan cosas que son extrabíblicas. Eso es lo aconsejable según el caso. Siguiente, Pablo Flores dice, ¿puede haber casos en los que se requiere la intervención de dos ancianos? No entiendo a qué te refieres. La pluralidad de ancianos indica que los ancianos toman decisiones juntos, ¿verdad? Cuando se está en un conflicto, por ejemplo, a nivel de iglesia, como Pablo y Bernabé, contra los judaizantes, que querían imponer la circuncisión en los gentiles, tuvieron que acudir a los ancianos y a los apóstoles, ¿verdad? Y tuvieron que decidirlo juntos. Pero si tú me hablas, por ejemplo, de un caso de un matrimonio donde tienen conflictos internos y piden consejería y uno de los ancianos acude a ayudarles, bueno, si el anciano tiene en claro el proceder bíblico, no se requiere que haya otro anciano que valide lo que él está haciendo, porque el proceder sería bíblico. No sé si me explico. La pluralidad de ancianos es para asegurarnos que se tomen decisiones sabias en la iglesia, porque en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia se enfrenta a decisiones, a disyuntivas, a gastos o inversiones, la pluralidad de ancianos es muy importante, porque ahí va a haber sabiduría, ¿verdad? Personas que están enfocadas en Dios, que tienen todos los requisitos y buscan a llegar a un acuerdo para encontrar cuál es la voluntad de Dios al respecto. Ahí todos los ancianos
tienen que determinarlo y decidirlo juntos. Pero en áreas específicas de consejería, quizás no se requiere, seguramente la mayoría de las veces no se requiere la intervención de otro anciano, a menos que se vaya a proceder, por ejemplo, según Mateo 18, digan, bueno, aquí está un testigo que va a ser el anciano y otro testigo que es otro anciano y van a pasar al segundo paso de Mateo 18, tienes involucrados dos ancianos como testigos, ¿verdad? Pero si es una decisión, un consejo, el anciano tiene la responsabilidad de aconsejar bíblicamente y se le da la confianza de hacerlo, ¿verdad? De manera que no necesita decir, bueno, a ver, voy a aconsejar algo, por ejemplo, primero lo checo con los demás ancianos para verlo. A menos que él no se sienta seguro, que él no esté plenamente convencido en que esa es la mejor decisión, podría decir, me voy a apoyar en los otros ancianos para obtener más información y decidir más claramente. Pero no es que tenga que haber una obligación de que si va a aconsejar, tenga que tener la aprobación de los otros ancianos en cualquier consejo que vaya a dar, ¿no? Porque se supone que conoce la escritura y va a poder dar un ejemplo bíblico, ¿sí? Entonces, a menos que me especifiques más el caso de por qué los dos ancianos, te doy las dos opciones, ¿verdad? En las decisiones que tienen que ver con la congregación, no se puede decidir sin la pluralidad. En cuestiones de consejería o asuntos más personalizados, no se requiere necesariamente la pluralidad, lo que se requiere es un consejo bíblico. Ya no tengo más preguntas aquí. ¿Hay otra? Muy bien. A ver. Jonathan Jair dice, ¿cómo debe sobrellevarse la amistad de un cristiano con sus amigos del mundo? ¿Y es válido bíblicamente que el cristiano tome esa relación como amistad? Bueno, digamos que hay pasajes en la escritura que dicen que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, ¿verdad? Y algunos toman esos pasajes para decir, entonces no puedo tener amigos que no sean cristianos. Pero, ¿te acuerdas que también a Jesús lo criticaron por ser amigo de pecadores, amigo de publicanos? ¿Por qué le decían amigo de publicanos o amigo de pecadores? Porque, por ejemplo, el caso de Zaqueo, uno de los jefes de los recaudadores de impuestos, no un recaudador de impuestos, uno de los jefes de recaudadores de impuestos, que sería más grave el delito, porque a un recaudador de impuestos lo consideraban un traidor, un pecador, bueno, un jefe de ellos pues es peor. Y Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, ¿verdad? Voy a quedarme en tu casa a cenar. Ahora, está estableciendo una relación de amistad con Zaqueo, ¿verdad? Pero ¿cuál era el propósito? ¿Deleitarse con los pecados de Zaqueo o alegrarse con la maldad que cometían los recaudadores de impuestos robando, que el propio Zaqueo aceptó? ¿O aprovechar ese momento y esa amistad para llevarlos a Cristo? Bueno, en este caso Jesús a él mismo. Así que tenemos que hacer esta distinción, ¿verdad? No hay nada en la Escritura que prohíba que tengamos amigos que no sean cristianos, ¿verdad? De hecho, no podemos ser luz en las tinieblas si no tenemos relación con los no cristianos. ¿Cómo podemos establecer relaciones significativas para ayudar a los que no son de Cristo a conocer a Cristo si no tenemos amistad con los incrédulos? Pero, ¿cuál es el nivel de amistad que tienes? Por ejemplo, podemos hablar de amigos y de amigos cercanos o amigos íntimos, ¿no? Aunque no sean de sexo opuesto, ¿verdad? No estoy hablando de nada sexual. Podemos tener amistad con el incrédulo, una amistad general en el trabajo, como vecinos, como compañeros de la infancia, compañeros de universidad, y eso no tiene ningún problema. Jesús estaba rodeado de gente pecadora, pero él nunca pecó. Nosotros podemos estar rodeados de cualquier tipo de gente siempre y cuando no hagamos lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero si tú me dices, es que tengo un amigo en el cual somos tan cercanos y la pasamos tan bien y hacemos todas las cosas juntos y no es cristiano, ahí dices, a ver, espérame. Es muy complicado ya eso, porque si tú eres cristiano y amas las cosas de Dios y te esfuerzas por hacer lo que a Dios le agrada, pero tienes muchas cosas en común con un incrédulo y hacen todo juntos y hacen muchas cosas juntos, dices, a ver, ¿están haciendo las cosas correctamente como un cristiano lo haría o estás haciendo las cosas incorrectamente como alguien del mundo lo haría? Porque si lo hacen todos juntos y no tienen problemas, pero tú eres cristiano y él no, algo no me cuadra, ¿verdad? O sea, la amistad con el mundo es peligrosa cuando llegas a un nivel de cercanía tal que te puede hacer tropezar o que resulta una tentación para ti. Pero si tú tienes relación con personas no creyentes y es una relación cordial, común, incluso hasta en forma, pueden ser incluso familiares cercanos, ¿verdad? Eso no tiene ningún problema. Porque
a pesar de que podamos ser cercanos, no hacemos las mismas cosas, no nos deleitamos en las mismas cosas. Entonces, tener amistad con el mundo no es equivalente a lo que dice el pasaje, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En ese pasaje, amistad con el mundo está hablando de que hacemos las cosas que el mundo hace, las aceptamos y las toleramos, por no tener problemas con el mundo. Ese es el contexto de la amistad con el mundo que dice la Escritura, y eso está mal. ¿Por qué? Porque debemos vivir santos, apartados del mundo. No aislados, sino portándonos como a Dios le agrada, no como el mundo quiere. Y la amistad con los no creyentes en ningún momento está prohibida. Tenemos que asegurarnos simplemente que esa amistad no me esté generando mis problemas en mi caminar en santidad. Siguiente, Rocío Alejandra Martínez dice, ¿un alcance de los ancianos será el estar al tanto de cómo se encuentran los miembros de la iglesia, espiritualmente, emocionalmente? Si es así, ¿cómo se organizarían? Entiendo que como miembros de la iglesia deberíamos acercarnos a algún anciano a pedir ayuda en caso de necesitarla, o uno al ver que no está bien en algún aspecto. Gracias. Pues mira, es imposible. Por ejemplo, piensa en un ejemplo muy gráfico, la iglesia en Jerusalén. Se estima, se convirtieron como 3.000 o 3.000 o 4.000 hombres, ¿verdad? Pero se estima que eran como 6.000 o 8.000 personas en la iglesia en Jerusalén y tenías 12 apóstoles. Los apóstoles enseñaban. ¿Cómo crees que le hacían los apóstoles para estar al pendiente de las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia en Jerusalén? Es imposible. Estaban desatendiendo a las viudas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Saben qué? Hay que nombrar a hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que se encarguen de esa tarea, ¿verdad? Delegan funciones de operación, dice, porque no es justo que descuidemos la oración y la predicación. Entonces vemos que el diaconado tiene, aunque lo vamos a estudiar más adelante, tiene que ver con hacer tareas que le permitan al anciano ocuparse en lo que solo un anciano puede hacer. Por ejemplo, servir las mesas no era propiamente algo necesario para los apóstoles. Se podía delegar para que ellos se enfocaran en la oración y en predicar, que era la tarea principal con una iglesia tan grande. Entonces, los diáconos toman esas áreas de servicio que los ancianos tienen que hacer o harían, pero que los haría descuidarse de las funciones más importantes de un anciano. Entonces, si tú hablamos de una iglesia, por ejemplo, de 200 personas y tenemos 3 ancianos, que sería el caso muy parecido al de AP, al árbol plantado, ¿cómo le hacemos nosotros para estar al tanto de lo que pasa con todas las personas? No se puede. No podemos estar al tanto totalmente de todo lo que pasa, pero para eso son las áreas de diaconado, ¿verdad? Se subdividen todas las áreas de servicio y por medio de esos diaconados y luego áreas de liderazgo como son los staff y las juntas que se hacen de retroalimentación mensualmente, tenemos un panorama de lo que está sucediendo en la iglesia y confiamos y delegamos cierto cuidado de las ovejas a los diáconos, ¿verdad? Que es una preparación para ellos y aparte se cumple con lo que dice la Escritura en cuanto a orar unos por otros, llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Edificarnos unos a otros. Entonces, hay que tener en claro que aunque los ancianos tienen la responsabilidad de velar por el bien de cada oveja de la congregación, eso no significa que ellos tienen que estar en contacto con cada miembro de la congregación para saber lo que está pasando. Se tiene que delegar parte de esa responsabilidad al diaconado y a otras áreas de subáreas de autoridad y responsabilidad para poder tener la información de cómo está la iglesia en general. Ahora, cuando se detecta un problema en específico, ahora sí, corresponde al anciano hacerse cargo de ese problema mientras los demás asuntos siguen funcionando sin urgencia, ¿verdad? O sin que se requiera indispensablemente que un anciano lo atienda. Iglesias enormes de 900 personas tienen, por ejemplo, 150 ancianos. ¿Cómo le hacen 150 ancianos para estar al tanto de 900 personas? De la misma manera. Se establecen diáconos, se delegan responsabilidades para que ellos puedan entender lo que realmente necesitan atender porque impacta a la iglesia, porque afecta a la congregación de manera global. Pero podemos tener una analogía con Moisés, lo que Jetro le recomendó a Moisés, que los asuntos complejos lleguen a ti, Moisés, pero los demás que los atiendan otros. Es lo mismo o es similar, no lo mismo porque es una jerarquía es distinta, pero es similar. Tenemos la obligación todos de ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros y llevar las cargas los unos de los otros. Así que no es algo centralizado en los ancianos. Y por medio de toda esa estructura de responsabilidad, buscamos estar enterados de todo lo que sucede
para que en los casos que ameritan que nos pongamos a investigar o a trabajar o proyectos específicos, situaciones, conflictos, necesidades, conflictos familiares, matrimoniales, etcétera, esos casos tienen que salir a la luz, ya sea que vengas al anciano directamente o que en las juntas con las áreas de servicio salgan aquí hay un problema y entonces los ancianos van a poder distribuir sus esfuerzos en los casos que realmente necesitan que un anciano los esté analizando, porque puede haber otros casos donde cualquier otro hermano en Cristo podría ayudarle. Entonces, es así como se organizan las iglesias, esa es la estructura que Dios definió y es la manera en que se puede mantener una supervisión, porque acuérdate que un obispo es alguien que supervisa, una supervisión de cómo está la congregación en general para poder atender los casos específicos que realmente lo requieran. Última pregunta. Dice, pastor, consulta, en mi caso trabajo en una empresa y tengo personal bajo cargo. A veces cuando recalco que tienen que terminar con el trabajo se molestan, obviamente que no son cristianos. ¿Qué debo hacer? Bueno, tienes que ser muy claro en tu responsabilidad, ¿verdad? Si tu trabajo es asegurarte que las personas hagan lo que corresponde, tienes que evaluar cómo lo vas a hacer. Hay muchos tipos de liderazgo, ¿verdad? Bíblicamente tenemos el caso de Jesús, el liderazgo con el ejemplo. Así como Jesús les lavó los pies a los discípulos, dijo, así como yo lo he hecho, ustedes háganlo también. Muy pocas personas usan ese estilo de liderazgo. Muchos prefieren el temor, ¿verdad? O simplemente la autoridad. O sea, lo vas a hacer porque digo yo. O lo haces o te corro o te castigo. Esas son las más comunes y normalmente son las menos eficientes. Entonces, en este caso, si tú tienes que andar atrás de ellos para hacer las cosas y se enojan, tienes que evaluar cuál es tu estilo de liderazgo. Les estás enseñando a hacerlo, les estás dando el ejemplo de cómo hacerlo, estás al pendiente de lo que necesitan para hacer su trabajo, o simplemente dices, yo soy el jefe, yo te digo lo que tienes que hacer y lo haces te guste o no te guste. Entonces, aquí tienes que evaluar tu caso, asegurarte que lo que estás haciendo es correcto y si a pesar de que lo que haces es correcto se molesta, pues que se molesten, ¿verdad? Tú puedes tener la conciencia tranquila. Así es, a nadie nos gusta tener un jefe que nos diga lo que tenemos que hacer. Si cristianos tenemos problemas con eso, imagínate, los no cristianos es más entendible. No justificable, pero más entendible. Entonces, evalúa tu forma de liderar. En este caso, asegúrate que tú no tienes problema en cómo estás liderando. Y si aún así tú ves que no tienes conflictos y ellos se enojan, bueno, pues entonces puedes descansar un poco con la conciencia tranquila, aunque puedes hacer una junta y ver qué es lo que está pasando. Hay más alternativas. Bueno, ahora sí. Nos quedamos sin tiempo, aunque haya más preguntas. Es todo. Les comento a los miembros de Árbol Plantado que este próximo martes que teníamos la sesión de preguntas y respuestas por medio de YouTube, vamos a usar esa misma sesión, pero con una herramienta nueva. Adquirimos una herramienta que nos va a permitir estar todos los miembros de Árbol Plantado conectados por medio de una cámara, o sea, cada quien en su dispositivo, donde vamos a poder hacer la votación de manera transparente para que podamos juntos ejercer la autoridad que tenemos para elegir a los ancianos, la autoridad de la asamblea y la autoridad de los ancianos, y que podamos llevar ese proceso como corresponde con la debida justicia y transparencia. Pero para que podamos llevar el proceso así vamos a tener que practicar, ¿verdad? Entonces necesitamos definir cuántas veces vamos a practicar porque nos queda poco tiempo para llegar ya al proceso de elección. Y para ese entonces ya debemos haber tenido al menos 2 juntas oficiales de miembros, más la junta definitiva para el proceso de elección. Entonces, este martes es muy importante que todos estén al pendiente en el grupo de miembros de Facebook, porque vamos a usar por primera vez de forma masiva en la iglesia esta herramienta. Y entiendo, van a salir cosas de que no me pude conectar, o sí me conecto pero no oigo, o me conecto pero no los veo, o sí los veo pero no me ven, lo que sucede con este tipo de herramientas que es muy normal. Entonces, por eso necesitamos practicar. Se requiere que todo miembro de Árbol Plantado tenga un dispositivo para accesar a este sistema. Es muy normal ahora, prácticamente los miembros de Árbol Plantado son mayores de edad y prácticamente todos tienen su propio teléfono, ¿verdad? En el caso de que no tengas tu propio teléfono, pues puede ser en la tablet de alguien más, uno en una laptop, otro en una computadora. Cualquier teléfono hoy en día, prácticamente, hay excepciones, pero cualquier teléfono te deja usar este tipo de herramientas. Entonces, se necesita que todos practiquemos. Este martes va a ser nuestra primer práctica oficial y, por favor, aquellos
que no puedan por cuestión de trabajo, por favor mándenme un mensaje y díganme, Hernán, por cuestión de trabajo no puedo, porque necesitamos que todos practiquen. Ahora, en base a los que no pueden, si tú dices no puedo, pero dime también estos días sí puedo o estos horarios sí puedo, para ver si podemos hacer pruebas, ya sea todos juntos, que logramos coincidir en un día, una hora específico, o mínimo hacerlo por partes, los que pueden estos días y los que pueden hasta otro día. Pero tenemos que hacer las pruebas con todos, ¿ok? Entonces, este martes a las 8 p.m. es la primera prueba que vamos a hacer. Les voy a poner en el grupo de miembros el procedimiento, las explicaciones que nos da esta herramienta para que se registren, porque se tienen que registrar. Mira, la única manera de asegurar que estás votando tú es que te registres. No puede ser un proceso anónimo. Entonces, vamos a tener que hacer todo ese proceso de registro para que puedas conectarte a esta herramienta, que haga yo una prueba de transmisión de video. Ahora sí, a diferencia de Facebook, en Facebook ustedes me ven y me oyen, pero yo nada más los veo en el chat. Con esta herramienta, todos me van a ver y me van a oír, y yo también los voy a poder ver a ustedes y escuchar a ustedes. Entonces vamos a tener que tener una dinámica para que si alguien quiere opinar, pues se le ceda el micrófono y todo eso, así que necesitamos practicar. Tenemos tarea. Además de estudiar y entender los requisitos, ahora la tecnología que vamos a usar nos pone ahora esta responsabilidad. No podemos detenernos por cómo están las cosas. Tenemos que seguir avanzando. No podemos detener a la iglesia porque nuestro gobierno no nos deja reunirnos en domingo, ¿verdad? O en sábado. Tenemos que avanzar, adaptarnos y seguir. Es útil, es bueno, es necesario que no lo plantado ya más ancianos. Y como les dije, si tenemos la herramienta que nos garantice la transparencia, tenemos que avanzar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aparte de las juntas de miembros que nos faltan para dar más información específica. Así que estén al pendientes, por favor, todos. El martes a las 8 p.m. vamos a hacer nuestra primera prueba. Si por alguna razón no puedes esa hora, mándame un mensaje y dime cuál es la razón y qué día y hora sí puedes para ver qué podemos hacer. Es todo ahora sí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sigan esforzándose dentro, los que son de árbol plantado, los que son fuera de árbol plantado, esfuércense por conocer cada vez más a Dios. Sean diligentes en el estudio de la palabra y espero que Dios nos permita vernos la próxima vez. Gracias.